Iglesia El Cristo Vivo, y buenas noches para todos mis hermanos, los que son de la casa, y también para todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Una vez más, hermanos, rogamos a Dios para que usted reciba su bendición y que su gracia le esté acompañando en todo momento. Damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo en que podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Bien, quiero invitarles entonces a ir allí al libro de Malaquías, hermanos. Vamos a continuar en esta noche con nuestra serie sobre este libro que hemos titulado Las disputas de Dios. Y hoy, lógicamente, vamos a ver el segundo elemento de este asunto. Así que quisiera invitarle a que fuera allí al capítulo 1 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 6 hasta el versículo 9. Pero es importante, hermano, que usted tenga en cuenta de que lo que vamos a ver hoy se extiende hasta el versículo 9 del capítulo 2. Así que es importante que usted se lo lea en su casa y preste atención a todo el contexto de lo que vamos a ver hoy para que tenga una idea más clara del tema del cual vamos a hablar. Así que sin más, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es eterna y permanece, Dios, en todo momento. Es una fuente inagotable de sabiduría, de cambio y de transformación para nuestras vidas. Ahora ministranos a través de ella, Señor, y llévanos a tu voluntad para que siempre honremos tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, hermano, hoy vamos a continuar sobre esta serie sobre el libro de Malaquías y hemos titulado el mensaje de hoy Honra profanada. Ya la semana pasada vimos el primer elemento y bajo el título Amor ignorado. Y estamos viendo todas estas series de disputas que tiene el Señor con su pueblo. Y quiero comenzar contándote una historia sobre la Madre Teresa de Calcuta, esta mujer que durante muchos años atendió los leprosorios en la ciudad de Calcuta, en la India. Dice que hubo una de las personas que trabajaba con ella, uno de sus colaboradores, fue a donde ella estaba para quejarse sobre un superior cuyas reglas estaban interfiriendo con el ministerio que él ejercía. Y él se presentó delante de ella y le dijo: mi vocación es trabajar con los leprosos, quiero dedicarme completamente a los leprosos. Ella le miró por un momento y sonrió y le dijo: tu vocación no es trabajar con los leprosos, tu vocación es pertenecer a Cristo y honrarle en lo que haces. ¿Por qué le digo esto? Porque la Madre Teresa de Calcuta, hermano, no era una persona que estaba sirviendo una causa, por muy noble que ésta fuera, sino que se había entregado a amar y a honrar a Dios con su vida. Y era lo que quería que este discípulo y colaborador de ella entendiera y aprendiera. Servir a Dios no es simplemente un trabajo. Tener una relación con Él no es un asunto de trabajo, es un asunto de honrarle y de exaltarle en todo momento. Ahora, esta segunda disputa que estamos viendo en esta noche
como hemos leído ahí, y le vuelvo a repetir, hermano, léase desde el versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9, para que vea en sentido general todo lo que sucede. Trata sobre los sacerdotes, que se supone que eran los líderes espirituales de la nación en ese momento, cómo ellos no estaban honrando a Dios ni como el Padre que era, ni como el Señor que era. Lógicamente, cuando son confrontados por el profeta, los sacerdotes rechazan la acusación y se niegan a creer lo que él está diciendo. El profeta argumenta y dice que le están despreciando y que no están honrando a Dios cuando ofrecen sus sacrificios inmundos durante la adoración que rinden, y por lo tanto Dios siente claramente que su nombre es tenido en poco y despreciado. En palabras del título de este mensaje, ellos estaban profanando el nombre del Señor. ¿Por qué? Bíblicamente hablando, profanar es tener algo en poca estima y no darle la importancia que Dios le da al asunto. Por ejemplo, la Biblia habla de Saúl como un profano porque tuvo en poco la primogenitura, y dice la Escritura que cambió o la vendió por un plato de lenteja con su hermano Jacob. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, yo sé que existe la tentación a aplicarlo solamente a los líderes o pastores de la iglesia, pero el pasaje habla tanto a la nación como a los líderes. La Biblia, y quiero recordarle, la Biblia dice claramente que todos los creyentes son sacerdotes. Esta es una de las verdades rescatadas por la Reforma. La Biblia dice que nosotros somos en Primera de Pedro real sacerdocio. También la Escritura dice que nosotros debemos ser edificados, lo dice aquí en Primera de Pedro también capítulo 5, dice la Escritura que nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La batalla primaria de la generación actual de creyentes es dejar de hacer cosas religiosas y comenzar a honrar a Dios, como Él lo demanda y como lo que somos. Porque la Biblia dice también en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 que Él nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes, y se supone que en un momento determinado, en la consumación de los tiempos, nosotros reinaremos con Él. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Hermanos, hacer cosas religiosas, como veremos ahora cuando analicemos todo el pasaje y usted se lo lea en su casa, eso no es honrar a Dios. Una realidad experiencial con Cristo Jesús lo es. Y además, nosotros como creyentes tenemos otro gran problema: la tendencia a escuchar la palabra de Dios y aplicársela a otra gente. Entiéndase, aplicársela a conocidos, a hermanos de la iglesia, a amigos, a familiares, e ignorar por completo que es conmigo con quien Dios está hablando. Mire, hermano, no podemos hacer eso. Este pasaje de hoy es contigo y es conmigo. Así que vamos a ver en esta noche qué nos tiene que decir Dios sobre lo que implica honrarle como Él demanda. El primer elemento que usted va a encontrar allí es que honrar a Dios implica interés manifiesto. Dice la Escritura en Malaquías capítulo 1 del 6 al 9. Lo acabamos de leer, pero ahora vamos a leerlo con más detalle porque lo vamos a analizar. Dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así tipo, cuando ofrecéis lo cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se va a agradar de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros, pero
¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, mi amado hermano, en esta primera parte Dios está utilizando analogías para expresarle a los sacerdotes y a nosotros también. En el caso de los sacerdotes, que eran los encargados de la adoración, Él está usando esta analogía para que ellos tengan una claridad superior de lo que Él está sintiendo. Él no está lo que siente Dios en ese momento es que Él no está siendo honrado por quien es. Uno esperaría que los sacerdotes, cuando Dios dice que Él no está siendo honrado de la manera correcta, cayeran postrados delante de Dios. Pero como al principio del libro, cuando se habló del amor, ellos vuelven a responder con el sarcasmo a aquel y le responden a Dios: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Realmente estas palabras significan: no me digas, hablando en el contexto cultural actual. Dios sigue argumentando y les plantea que sus sacrificios no están a la altura de la persona de Él y mucho menos de lo que Él ha ordenado. Y una vez más, no hay ningún tipo de arrepentimiento y vuelve a sonar una respuesta sarcástica cuando ellos le responden a Dios y le dicen: ¿en qué te hemos deshonrado? Básicamente ellos están diciéndole a Dios: yo no veo la deshonra por ningún lado. Es como si le estuvieran diciendo a Dios: a mí me parece que tú estás exagerando. Fíjese al nivel en que estaban las cosas. Yo quiero que note que ellos llevaban adelante todo lo externo, en el asunto de honrar a Dios. Si lo fuéramos a poner en el contexto de los creyentes en la actualidad, diríamos que ellos iban a la iglesia el domingo, cantaban sus canciones, ponían el dinero en el plato de la ofrenda, decían amén a lo que el predicador decía y de ahí se iban para su casa. Ellos cumplían, pero Dios dice que menospreciaban y profanaban su nombre. ¿Por qué? Porque no hay un interés manifiesto en lo que están diciendo. ¿Qué significa eso para nosotros? Yo creo que hay dos cosas claras aquí que tenemos que tener en cuenta. La primera, yo quiero que nosotros debemos recordar a quién adoramos. ¿Sabe usted lo que significa majestad? Cuando el término se usa con relación a Dios, cuando la Biblia habla de majestad, está hablando de la grandeza y el esplendor de Dios revelado en su creación y en las poderosas obras de liberación que ha realizado. La majestad es la combinación de la fuerza, de la luz, de la exaltación, de la magnificencia y de la dignidad de Dios. A causa de su majestad, la Biblia dice y declara que Dios es digno de ser alabado y adorado por todas las personas. Lógicamente sabemos que la mayoría de la gente no está haciendo las cosas como deben ser. Ahora, el punto es que nosotros como creyentes sí tenemos que entender todo lo que engloba la majestad. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que la familiaridad y la religiosidad nos están matando. Y no puedo dejar de insistir una y otra vez sobre esto. Honrar a Dios es un gran privilegio, pero no estamos honrando a una simple autoridad. Estamos honrando al ser más poderoso del universo que reina con toda su majestad. Mire, Dios utiliza dos analogías. Primero utiliza la analogía del Padre y del Hijo, y para que ellos comprendan cuál es la respuesta adecuada de un hijo hacia un padre que ama. Dios mismo responde: el hijo honra al padre. En sentido general, esto es cierto, pueden haber sus excepciones. Los hijos sienten afecto por sus padres y buscan hacer las cosas que honren a sus padres. Eso no quiere decir que no haya padres que sean indignos del respeto o del afecto por las cosas que se han vivido, pero lo normal es que un hijo honre al padre. Y nunca ha habido un padre mejor que Dios. Sorprendentemente, los sacerdotes respondieron a la paternidad de Dios no buscando honrarlo, sino haciendo cosas que le deshonraban. Luego, el profeta utiliza la imagen o la analogía del siervo. Él combina señalando
que un siervo honra a su Señor. El pueblo de Israel ha sido llamado a servir a Dios como su Señor y tienen una obligación de hacerlo como cualquier siervo. Después de escuchar esta acusación, se supone que los sacerdotes caigan en tierra y dicen, bueno, hemos deshonrado el nombre de Dios, Señor, perdónanos. Pero ellos no dicen eso, ellos le responden a Dios, ¿de qué manera hemos despreciado tu nombre? Ellos se negaron a aceptar la amonestación y no solamente se negaron, sino que prefirieron comenzar a debatir con Dios al respecto. Mira, en estas dos figuras, hermanos, están implícitas la obediencia y el respeto que Dios se merece. Eso es lo que nosotros debemos de captar. Recuerde que estamos adorando a Dios. No se nos puede olvidar eso. No es una rutina. Él es nuestro Padre, pero también Él es nuestro Señor. Por donde quiera que usted se acerque a Dios, Él debe ser honrado. Si usted se acerca como Padre, Él debe ser honrado. Si usted se acerca a Él como Señor, Él debe ser honrado. Un buen hijo honra a su padre y un buen siervo, que es lo que somos nosotros, también honra a su Señor. Respeto y obediencia son componente esencial de la honra. No solamente palabras, que es lo que parece acompañar a muchos dentro de nuestras iglesias. Fíjense si esto es importante, hermano, que Jesús nos dejó una advertencia bien clara con relación al asunto de conocer las palabras, pero ignorar la realidad del significado. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús tuvo que lidiar con esto y hacerle entender a la gente a quién estaban adorando. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Tremendo. Jesús quería que fueran más allá del simple hecho de mencionar que Él era el Señor y comenzaran a poner en práctica las cosas que Él había dicho. Para Él no había mayor honra que esta. Por lo tanto, tenemos que estar claros, hermano, de quién es la persona que nosotros estamos adorando. No es cualquiera, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, tenemos que dar lo mejor de nosotros a Dios. La ley establecía claramente, y usted también, si conoce un poco de Biblia, lo ha leído, que las ofrendas que iban a ser utilizadas y los animales que iban a ser utilizados en los diferentes sacrificios tenían que ser sin defecto. Lo dice allí la Biblia en Levítico capítulo 1, versículo 3. Le pongo un ejemplo. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. En el versículo 10, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Tenían que darle lo mejor, era lo que Dios había establecido, pero la gente no parecía importarle absolutamente nada de esto. Para ellos, honrar a Dios era una pura formalidad. Le ofrecían lo peor a Dios o lo primero que se le aparecía en ese momento, y los sacerdotes lo permitían. Y Dios les pregunta al final, ustedes serían, es una cosa lógica, cuando Él ve que le están trayendo todo aquel desastre, Él dice, ustedes serían capaces de llevar alguna de estas cosas que ustedes me traen a mí, a alguna de las autoridades civiles bajo las cuales ustedes se encuentran en autoridad. Ustedes serían capaces de llevarle a un príncipe esto que ustedes me están trayendo a mí. Lógicamente, es una pregunta retórica. Ellos no serían capaces de hacer una cosa como esa. Y esto, hermano, va también para con nosotros. Esta pregunta también va para con nosotros. Es triste decirlo, pero cientos de creyentes están dando lo mejor de su vida, no para honrar a Dios, sino para honrar a los hombres, para honrar sus trabajos, familias e intereses personales. Es increíble cómo las personas en la actualidad se disponen en sus trabajos seculares a invertir tiempo extra y no les puedes pedir ni siquiera que lleguen puntual a un servicio de domingo en la mañana. En otras palabras, tenemos un gran grupo de creyentes que le están ofreciendo a Dios lo cojo, lo enfermo de su tiempo, de su energía, de su dinero, de sus habilidades,
Eso es lo que le están ofreciendo a Dios. Y lo más triste de todo esto es que cuando usted le confronta con esta situación, responden igual que los sacerdotes, con un cúmulo de justificaciones triviales que no vienen al caso. Hemos creído que nuestra honra primaria va con líderes o con pastores o con ministros. Nuestra honra primaria va con el Señor. Usted sabe cuál fue la recomendación, hermanos, que le dio Dios ante toda esta situación que él estaba viviendo con ellos. Aparece allí en el versículo 10 y yo se lo leo en la Reina Valera actualizada. Dice: ¿quién de vosotros cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Yo no tengo agrado de vosotros, ni aceptaré la ofrenda, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Usted sabe cuál fue la recomendación del Señor? Cierren el templo porque yo no acepto esto. Él dijo: están perdiendo su tiempo. Lo mejor que pueden hacer es dejar de ofrecerme todo eso, porque nada de eso, de lo que ustedes están haciendo, tiene ningún valor. Yo no sé si usted capta la idea ante los vanos sacrificios que aparentemente hacen algunos creyentes en la actualidad. El llamado del profeta, ahí en la parte final del versículo, es: pónganse a orar y busquen a Dios. Los creyentes, hermanos, deben obedecer, respetar a Dios y darle lo mejor de sus posesiones y no de sus vidas, no de lo que le sobre o de lo que tenga valor, y que tenga poco valor o importancia, porque eso es profanar su honra. Mire, la pregunta final del profeta en el versículo 9 es la siguiente: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La respuesta es: no pueden agradarle así a Dios. Si honrar a Dios fuera, por ejemplo, solo venir a un servicio en el templo, entonces en estos momentos nosotros estamos en grandes dificultades, porque no podemos. Honrar nos conduce a tomar en serio lo de Dios, a aceptar sus amonestaciones, a reverenciarlo y a respetar su nombre a través de nuestro comportamiento. Tiene que haber un interés manifiesto. Así que, hermano, entréguele lo mejor de su vida a Dios, porque Él ya entregó lo mejor de sí por usted y por mí. Y eso nos lleva al segundo elemento. Honrar a Dios implica reverenciar el llamado. Y vamos a leer 3 pasajes. Malaquías 1:13 dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, poco enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Ahora saltamos para el capítulo 2 y vamos a leer los 2 primeros versículos, y dice: ahora pues, sacerdote, para vosotros es este mandamiento: si no hiereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Y el versículo 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ya nosotros hemos dejado claro que todos somos sacerdotes. Lo tenemos claro. Y en esta parte Dios todavía no ha terminado. Él quiere que haya un cambio de comportamiento que lleve al pueblo, y especialmente a los sacerdotes, que son los representantes de la nación ante Dios, que cambien la manera en que están haciendo las cosas. Hay un llamado para ellos y hay un llamado para nosotros a honrar su nombre. Y de no hacerlo, Dios está hablando claramente, vamos a cosechar las consecuencias de nuestra desobediencia. Usted no espera disfrutar del favor de Dios si con su vida o con su comportamiento está despreciando su nombre. Pero aquí hay otro problema más con relación a esto. Nos podemos convertir en un tropiezo para otros, y esto es mucho más peligroso. Si usted tiene una relación con Jesús,
entonces tiene un llamado a anunciar las virtudes de aquel que le llamó, porque para eso usted es real sacerdocio. Así que veamos las implicaciones que tiene este asunto de reverenciar el llamado como una manera de honrar a Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Una vez más mencionamos el corazón, nuestro órgano preferido para hablar de nuestra justicia propia. Primero, veamos qué era lo que sentían los sacerdotes al tener que honrar a Dios con el llamado que tenían. La Biblia dice ahí en el versículo 3, hermano, claramente que ellos sentían fastidio. Todo lo concerniente a la adoración de Dios era para ellos aburrido, molesto y un estorbo. Era algo que hacían para cumplir y no les causaba el mínimo de placer o gusto. Su boca expresaba lo que había en su corazón. Y luego tenemos el llamado de Dios. Hónrenme de corazón. Ahí a partir del versículo 1 al 3 del capítulo 2. Y no tendrán que experimentar ni maldición, ni escasez, ni vergüenza. Al contrario, como le prometí a Leví, que es del 4 al 8, tendrán vida, tendrán paz, experimentarán justicia y van a ser un instrumento en mis manos. Cuando nosotros leemos esta porción, es difícil dejar de pensar en la cantidad de creyentes para los cuales la vida cristiana es un verdadero fastidio. La adoración, el congregarse, el obedecer a sus líderes, el servicio se han constituido en un verdadero fastidio. Muchos, cuando son amonestados por su estilo de vida superficial y apático que están llevando, responden en su interior con la expresión: ya están fastidiando de nuevo. Mire, ¿por qué usted cree que mencioné lo del corazón al principio? Porque nos pasamos la vida entera mencionando el asunto del corazón para hacernos los buenos y no acabamos de entender de una vez y por todas que ciertamente Dios ve nuestro corazón. Él lo ve cuando el corazón es apático, cuando es indiferente, cuando es querelloso, cuando es debatidor y cuando es indeciso. ¿Cuál fue el llamado de Dios? Oigan y decídanse de corazón. Es un mandamiento que les estoy dando. Acaben de tomar una decisión firme de honrar mi nombre. Mire, Jesús, 400 años y tanto después de esto, le recordó a la nación y a nosotros lo importante que es unificar las palabras con el corazón. Él les dijo nuevamente a esa nación en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En otras palabras, sienten fastidio en su corazón de amarme y de honrarme. Y la pregunta en esta noche es para usted: ¿ha sentido usted eso en algún momento? Porque eso es un gran medidor del tipo de honra que le estamos dando a Dios. Recuerde las cosas que le mencioné. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es nuestra responsabilidad. Honrar a Dios es una gran responsabilidad para aquellos que han sido llamados al sacerdocio, que somos todos los creyentes. Una vez más les repito, ustedes son real sacerdocio, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Por qué somos sacerdotes? Tenemos una responsabilidad como sacerdote, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Malaquías dijo esto mismo con las palabras: porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Allí al final del versículo 9 claramente es lo que está hablando sobre los sacerdotes. ¿Qué se supone que muestre en la práctica la honra a Dios? ¿Qué se supone que sea? La verdad en los labios, la obediencia en el andar cristiano, la comunión con Dios y una carga poderosa para llevar a otros al Señor y una
pasión para compartir la palabra de Dios con aquellos que necesitan escucharla. Eso es lo que está resumiendo ahí el asunto del trabajo que tiene que hacer un sacerdote. Pero los sacerdotes no estaban siguiendo ese patrón. ¿Y usted? Es la pregunta que Dios nos hace. ¿Y nosotros? ¿Estamos siguiendo este patrón? Mire lo que sucede si no seguimos ese patrón. Dice el versículo 8, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Esa es nuestra responsabilidad. Mire, hermano, usted no tiene que ser perfecto. Usted no tiene que agradar a la gente en todo, pero tenemos una gran responsabilidad. Mostrarle a la gente a quien honramos. Tu vida y la mía es el mensaje. Lo que usted honre es el mensaje. Lo que yo haga será una bendición en esta área o un tropiezo para la gente. Y es nuestra responsabilidad. Y si no nos gusta esa responsabilidad, yo siento comunicarte que la comisión ya nos ha sido dada. Así que decidamos de corazón honrar a Dios. Y termino en esta noche. Yo quiero terminar haciendo mención de un elemento importante para que tú, cuando te vayas a leer el pasaje en tu casa, veas este elemento, lo importante que es con relación a honrar a Dios de la manera adecuada. Y aparece repetido una y otra vez en estos versículos. Primero, tienes su nombre y la situación que están viviendo. La expresión mi nombre, que está hablando Dios, ocurre 5 veces en este pasaje. En el versículo 6, en el 11, en el 14 y en el versículo 2 y 5 del capítulo 2. Pero también luego hay una mención de uno de esos nombres, Jehová de los ejércitos, y ocurre 9 veces también en este pasaje que hemos leído. Y en cuanto a la situación que estaban viviendo, ya dijimos en el mensaje anterior que la situación era completamente de desaliento. La prosperidad y las bendiciones anticipadas que ellos estaban soñando no se habían materializado. La vida era difícil. Y a medida que estas condiciones persistían año tras año y los brillantes sueños que ellos tenían no se hacían realidad, la depresión se apoderó de la gente. Y ahora en la actualidad se vuelve a repetir el ciclo. Si las cosas no van bien, entonces no hay un nombre que quiera honrar y mucho menos el nombre de Dios. Al contrario, me pongo apático, me pongo indiferente y me pongo superficial. Pero usted no honra a Dios por lo que espera recibir de Él, hermano. Eso no es cristianismo, sino por quién es Él. Su nombre representa su persona y carácter. La Biblia Dios se revela aquí como Jehová de los ejércitos. Él es el rey y el comandante supremo de las huestes celestiales. No hay muchas cosas que tú y yo le podamos dar a Dios. Quizás no somos grandes predicadores, cantantes, evangelistas. Quizás no tenemos esos grandes dones y talentos y habilidades que tiene un montón de gente. Pero lo que sí podemos hacer todos es honrarle. O como dijo al principio la Madre Teresa de Calcuta, entréguese a amar y a honrar a Dios con su vida, hermano, y nunca profane aquello que Dios tiene en alta estima. Honre su nombre, glorifíquelo con su vida, y usted sabe lo que va a suceder, que en algún momento determinado se va a cumplir esa palabra que dice que Dios honra a los que le honran. Dios te bendiga en esta noche y oro por ti. Padre, bendice a mi hermano. Gloria, honra y honor nos han sido concedidas por ti, Dios. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados, salvados, limpiados, Dios. ¿Qué nos queda para ofrecerte? Solamente en nuestras vidas. Que salgan no solamente palabras, sino acciones de nuestro corazón
que te honren y te glorifiquen solamente a ti. Gracias, Padre. Ayúdanos, Dios, a pensar en todas estas cosas y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y te guarde a ti y a los tuyos. Amén y amén.